Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. La anterior clase habíamos quedado aquí y ahora vamos a revisar el tema de embolia pulmonar. Es un tema muy facilito, cortito y bonito también, el cual no lleva mucha complejidad. Vamos a ver la clasificación. Esta clasificación puede ser trombótica o puede ser no trombótica. Se refiere que la causa de la embolia pulmonar es una a causa de un trombo sanguíneo o puede ser no trombótica, que puede ser grasa, líquido o líquido amniótico. Ambas son embolias, ambos son émbolos. Puede ser un émbolo sanguíneo o puede ser nada más un émbolo graso o de líquido amniótico en el caso que habíamos visto. ¿Sí? La embolia pulmonar trombótica es una complicación muchas veces de una trombosis venosa profunda. ¿Qué quiere decir? Que algo tiene que ocurrir en el organismo para que un coágulo vaya y se instale en la vasculatura pulmonar. Eso es lo que ocurre. La embolia pulmonar es un coágulo o un cuerpo que va y se instala en la vasculatura pulmonar. Muchas veces por las trombosis venosas profundas, aquellas trombosis que ocurren en las personas muchas veces que tienen varices. ¿Sí? Estas personas que tienen varices hacen una trombosis venosa profunda, se forman ahí en miembros inferiores, se forman coágulos y estos coágulos siguen el trayecto venoso y se instalan generalmente en pulmón. Vuelvo a repetir, es una complicación de una trombosis venosa profunda. Fíjense acá en esta imagen el gran trombo que se puede llegar a formar, casi 2 centímetros. Fíjense, este es el trombo, ¿sí? Este es un vaso sanguíneo y el trombo se instala, ocluye completamente el vaso sanguíneo. Otros orígenes de este émbolo sanguíneo pueden ser cavidades cardíacas, generalmente derechas, o catéteres intravenosos. ¿Qué quiere decir? Que en la cavidad cardíaca derecha, por la turbulencia, especialmente en pacientes que tienen problemas arrítmicos o infarto agudo de miocardio, puede formarse un trombo a este nivel del corazón derecho, este trombo viajar al pulmón y obstruir la vasculatura pulmonar. O en algunos catéteres intravenosos, aquellos que les ponen generalmente en los hospitales, en las clínicas a los pacientes, si hay una tendencia a formar coágulos, estos catéteres intravenosos pueden ser el origen de esos coágulos y pueden viajar hasta pulmón y causar una embolia pulmonar. ¿Sí? Aquí tienen una imagen clarísima de una embolia pulmonar. Todos ustedes lo que ven acá es un gran coágulo obstructivo. Esta manifestación clínica de la embolia pulmonar puede causar hipertensión pulmonar. Es una de las manifestaciones clásicas de la embolia pulmonar. Ya habíamos visto qué es hipertensión pulmonar. Imagínense ustedes, a consecuencia de una enfermedad pulmonar como tal, como es la embolia, una consecuencia de estas puede derivar en una hipertensión pulmonar. La morbilidad y mortalidad de esta enfermedad, ¿sí?, es muy alta. Es una causa más frecuente de forma de muerte súbita. Muchas veces los pacientes que tienen o que sufren de embolia pulmonar mueren súbitamente y nada más determinará una autopsia la causa de la muerte y determinará que había sido por una embolia pulmonar. No se sospecha en el diagnóstico en el 80%. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona muere, tiene una muerte súbita y se lo encuentra horas, muchas horas después, donde por supuesto toda la sangre ya ha coagulado. Entonces muy pocas veces se puede determinar
el diagnóstico real de esa muerte súbita. El diagnóstico y el tratamiento pueden reducir la mortalidad dramáticamente. Obviamente, si se sospecha de una tromboembolia pulmonar y es trasladado inmediatamente a un centro médico, la mortalidad puede disminuirse altamente. La embolia pulmonar masiva. Veamos la clínica. Se presenta un shock, un soplo de insuficiencia tricuspidea. En el electrocardiograma muestra una R4 onda 5 pulso venoso yugular en el corazón pulmonar agudo. Les explico esto un poquito. ¿Qué ocurre cuando hay una embolia pulmonar masiva? Lo primero es un shock, ¿sí? El paciente pierde la conciencia. Inmediatamente viene un soplo de insuficiencia tricuspidea que se nota en el electrocardiograma, ¿sí? O muchas veces el paciente se lo distingue con una ingurgitación yugular, que quiere decir que hay un pulso importante a nivel de la vena yugular, muy característica en el corazón pulmonar agudo, en el cor pulmonar, lo que se denomina, que vamos a ver mucho más adelante. Viene inmediatamente un shock cardiogénico. Si hay un émbolo que está interrumpiendo la normal circulación de sangre a nivel pulmonar, inmediatamente se afecta el corazón, inmediatamente, lo que determina un shock cardiogénico. Embolia pulmonar submasiva. Esta embolia pulmonar submasiva, ¿qué quiere decir? Que no es una embolia pulmonar que ocluye todo el vaso o un vaso importante, a eso se denomina submasiva. Puede ser un vaso secundario que no va a generar de pronto un shock cardiogénico, ¿sí? O parte de la vasculatura está obstruida, no es un trombo grande que ocluye todo el vaso, y esto deriva en otro tipo de sintomatología, que puede ser la disnea y el dolor torácico. Puede confundirse con un problema cardíaco, pero los estudios posteriores determinarán si estamos frente a un problema cardíaco o pulmonar. El infarto pulmonar. Una cosa es la embolia pulmonar y otra cosa es el infarto pulmonar. Estamos hablando de embolia, acuérdense, patología general, cuando ese trombo se ha instalado en zona venosa, en vasculatura venosa. Pero hablamos de infarto pulmonar cuando ese trombo o hay una oclusión en la vasculatura pulmonar arterial. Repito, embolia, sinónimo, vena. Infarto, sinónimo, arteria. ¿Sí? No se confundan nunca. Siempre que escuchan émbolo o embolia pulmonar, por lo general se refiere a un émbolo que ha ocluido la vasculatura venosa. Siempre que escuchen infarto pulmonar, es algo que ha ocluido vasculatura, se me va el nombrecito, arterial, ¿sí? Entonces, estos infartos pulmonares ocurren en menos del 10% de las embolias pulmonares. Raramente produce consecuencias hemodinámicas. Se presenta habitualmente en pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda, estenosis mitral o enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Entonces, es muy raro ver un infarto pulmonar, el 10% más o menos de las embolias pulmonares, pero puede ocurrir. Entonces, para dejarles un poquito más claro, puede denominarse embolia pulmonar, ¿sí? Embolia pulmonar,
si es que este infarto está producido por un trombo, que puede ser a nivel arterial o puede ser a nivel venoso. ¿Cuál es la clínica del infarto pulmonar? Uno es el dolor pleurítico. Ya sabemos que el pulmón no duele, que duele la pleura, el dolor pleurítico. La hemoptisis, otra manifestación clínica. La hipertensión pulmonar crónica es también otra manifestación clínica. Habíamos hablado más antes que puede aparecer una hipertensión pulmonar crónica. Se produce por embolia pulmonar crónica recurrente. ¿Qué quiere decir? Que la embolia pulmonar no obstruye un vaso importante o no hay una obstrucción total del vaso y puede hacer esta recurrente una y otra vez, lo que va a producir ¿qué? La hipertensión pulmonar. La anamnesis de esto, la clásica triada de síntomas de embolia pulmonar. En el 20% no es muy sensible, ¿sí? Muchas veces no siempre se presenta esta triada que a continuación vemos, que es hemoptisis, disnea y dolor torácico, ¿sí? Si estamos frente a una hemoptisis, disnea y dolor torácico, muy fácil de reconocer que puede ser una embolia pulmonar. No es muy sensible, vuelvo a repetirle, solamente el 20%, o sea, no siempre esta triada nos va a determinar una embolia pulmonar. De los pacientes que mueren por embolia pulmonar, solo el 60% tenían disnea, 17% dolor torácico y 3% hemoptisis. Por eso les decía, no es muy sensible, ¿sí? Al examen físico, estos pacientes presentan hipotensión, se les baja completamente la presión. En la embolia pulmonar submasiva puede haber o no hallazgos masivos, puede o no haber clínica. Muchas veces son pacientes que pasan completamente desapercibidos. Después de las 24 horas o 48 horas, la pérdida de la surfactante pulmonar puede causar atelectasia e infiltrados alveolares. Una vez que se ha producido la embolia pulmonar, que por lo general puede ser o no masiva, después de este tiempo puede presentarse un colapso alveolar. Esos alveolitos se cierran. ¿Por qué? Porque ya no hay surfactante pulmonar, ¿sí? Y producen atelectasias, lo que se denomina esos colapsos alveolares. Las embolias no trombóticas, como las embolias grasas o embolia de líquido amniótico. Vamos a ver las causas de la embolia grasa. Una de las causas más comunes de la embolia grasa son los traumas óseos o fracturas, especialmente fracturas en miembros inferiores, como la fractura de fémur, por ejemplo, o la fractura de cabeza del cuello del fémur, las famosas fracturas de caderita. Esas fracturas, esos traumas óseos, cuando se fractura y viaja un pedacito de médula ósea hacia zona vascular, puede instalarse inmediatamente en pulmón. A eso se denomina embolia grasa a consecuencia de trauma o fractura óseo, muy común. También un trauma de tejido adiposo puede producir una embolia grasa, ¿sí? Un trauma a nivel de este tejido, se desprende una parte de este tejido, especialmente cuando son traumas grandes, entra a la vasculatura, ese trombo o ese embolo graso viaja y se instala en pulmón. Los traumas hepáticos, como la infiltración grasa, también puede producir embolia grasa. Un trauma a nivel del hígado, un golpe fuerte, muchas veces en boxeadores, por ejemplo, un golpe a nivel hepático fuerte puede producir un trauma. Ese desprendimiento de grasa hepática se va a la vasculatura, viaja,
se va al pulmón y causa la embolia grasa, embolia pulmonar grasa, ¿sí? Otra cosa importante dentro de la patogenia de la embolia grasa son los ácidos grasos libres, inducen a la toxicidad vascular y agregación plaquetaria. Los famosos trombos grasos a nivel vascular, el famoso colesterol, que no necesariamente puede afectar a la vasculatura cardíaca, sino también puede ocasionar grandes estragos en la vasculatura pulmonar. También los macroagregados de grasa producen obstrucción. Esa grasa, una vez más, en la vasculatura, no necesariamente causa problemas a nivel cardíaco, puede causar problemas a nivel también pulmonar. Esa grasa agregada en la vasculatura pulmonar puede ocasionar una embolia grasa. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Periodo de latencia de 12 a 36 horas o más. Si es que la persona sobrevive, va a mostrar claros signos de embolia. Muchas veces, ¿sí?, esta embolia grasa puede manifestarse después de 12 a 36 horas incluso. Las manifestaciones clínicas neurológicas, delirium o coma, hemodinámicas, taquicardia e hipotensión, respiratorias, disnea y taquimia, hematológicas, trombocitopenia. Veamos ahora la embolia de líquido amniótico. La embolia de líquido amniótico se dice que es un potente agente tromboblástico, tromboblastos. Esta embolia de líquido amniótico, ¿sí?, puede darse, y dentro de sus manifestaciones clínicas en una primera etapa está el shock y la muerte. ¿Por qué? Porque muy pocas veces se distingue las embolias de líquido amniótico, ¿sí?, que es al momento de nacer. La segunda etapa, una insuficiencia cardíaca derecha, y el tratamiento son generalmente medidas de soporte. En realidad, el organismo es el que va a realizar el trabajo de reabsorber ese coágulo. Por supuesto, si es que la persona llega a un centro médico, inmediatamente hay anticoagulantes administrados a estos pacientes e inmediatamente se somete a estos anticoagulantes para disolver esos coágulos y no quede ningún problema. Pero si la embolia es por un problema graso y demás, el pronóstico es de alta mortalidad. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los pacientes con embolias pulmonares mueren, ¿eh? Un porcentaje mínimo llega a la clínica, se lo trata, muchas veces quedan pequeñas secuelas que se soluciona con fisioterapia respiratoria posteriormente, pero muchas veces no. Muy bien, así de facilito el tema de hoy. Revísenlo una y otra vez, es muy facilito, pueden ampliar con bibliografía si ustedes quieren, pero esta es la base para que ustedes sepan más o menos sobre la embolia pulmonar. Muchas gracias.